Amén. Que Dios nos siga guiando a todos con su bendita palabra. Saludos para todos, con la paz de Dios. Amén, hermanos. Que Dios nos siga animando, porque tenemos un dueño, y ese dueño se llama Jesucristo. Amén. El dueño de nuestras vidas como hijo de Dios. En 2 de Corintios, la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 15, dice de la siguiente manera. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15. La palabra de Dios, siempre eficaz para nuestras vidas. Una vez más, desde este lugar, animándote también a ti, mi amigo, mi amiga, hermanos y hermanas. Dice la palabra del Señor en el libro de en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Leamos lo que Dios nos dice, amados hermanos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso dice, versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amén. Pero arriba dice, y por todos murió, para los que vivimos, que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, por nosotros. Entonces, la vida tiene un dueño. La vida eterna tiene un dueño, y ese dueño es Jesucristo nuestro Dios. Amén. Al cual le debemos, como dice aquí la palabra, le debemos todo. Todo le debemos. Levanto mis manos. Así dice la palabra del Señor. Entonces, ¿para quién debemos de vivir? Para Cristo. Amén, gloria a Dios. Para Jesucristo, aquel que murió por mí, por ti y por todos aquellos que vamos a llegar rendidos a sus pies en plena adoración a Él. Amén. Todos los días de nuestras vidas. Número 2, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. En Gálatas, el capítulo 2, versículo 20, dice la hermosa palabra de Dios, también para animarnos en esta noche a no descuidar una salvación tan grande que nos ha regalado Dios. Y por eso dice el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, esto es, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿qué dice iglesia? El cual me amó, nos amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quiénes? Por nosotros. Se entregó por mí, dice la palabra de Dios. Qué hermosa, ¿verdad? ¿Qué dice? Que estamos crucificados juntamente con Jesucristo. Y ya no vivo yo, dice el apóstol, escritor de esta palabra,
Por eso es que ya no tenemos que perder el tiempo solamente satisfaciéndonos los deseos de nuestro cuerpo, de nuestra carne, de la vanagloria de la vida. Nosotros tenemos que vivir para servir y adorar a Dios. Amén. Para eso nosotros hemos sido cambiados y transformados, libertados del pecado, del dominio de Satanás. Entonces la palabra del Señor dice: con Cristo estamos juntamente crucificados, y ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, en el cuerpo, tenemos que vivirlo en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Podemos dar gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ese es el Jesucristo, el Dios que se despojó de su trono de gloria, dejó todo en el cielo para venir a hacerse hombre, nacer como hombre, como ser humano, vivir entre los seres humanos por amor. Murió, resucitó. Ahora ya tenemos que darle gracias a Dios y tenemos que vivir para Él. No tenemos que andar ya en nuestros pensamientos, sentimientos, muchas veces vanos, sin sentidos. La palabra del Señor número 3 dice en Lucas 6:46. Nos recomienda aquí en Lucas 6:46. Vámonos a la palabra. Capítulo 6 del libro de Lucas. Dice la palabra de Dios. El libro de Lucas capítulo 6, versículo 46. Leámoslo pues todos, lo que dice Dios en su bendita palabra. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me dicen: ay Dios mío, ay Señor, ayúdame mi Dios, ayúdame Dios mío? Y dice el mismo Dios en esta palabra poderosa: y no hacen lo que yo les pido, y no hacen lo que yo les digo. Entonces tenemos que hacer lo que Dios dice, porque lo que Dios dice no es mentira, es verdad. Amén, hermanos. Es verdad. Es su palabra contra la nuestra, es su pensamiento contra el nuestro. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. No son. Dice la palabra de Dios: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Entonces tenemos que obedecer a Dios, pues. Tenemos que obedecerlo. ¿Qué nos recomienda en Lucas 6:46? Obedecerlo. ¿Por qué? Porque el dueño de la vida es Él. Amén. Es Jesucristo. Él la da y Él la puede quitar por nuestra desobediencia a Él, a su palabra. Volvámonos a Dios. ¿Pero qué debo entregar a Cristo? ¿Pero qué debo entregarle a Él? La palabra de Dios tiene la respuesta en Romanos 12:1. Vamos a la palabra de Dios. En el libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio como vivo, no hecho el vivo, vivo, santo, segundo, santo, tercero, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque es el culto racional que recibe Dios.
a través del ánimo de su bendita palabra. Eso nos dice Dios, eso nos enseña Dios. ¿Qué debo entregar a Cristo? La palabra de Dios me enseña y te enseña a ti, mi hermano, mi hermana, y amigo también, que va a entregar su vida a Cristo. Quizás al escuchar este mensaje, ¿qué debo de entregar a Jesucristo, el autor de mi vida, de nuestras vidas, de nuestra salvación? Mi cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, templo de su Santo Espíritu. Amén, hermanos. Porque es de Él y es para Él, porque Él nos ha creado para que le adoremos, para que le busquemos, para que le sirvamos en su obra. ¿Qué debo entregar más a Cristo? En Isaías capítulo 26, vámonos al libro de Isaías, el capítulo 26, versículo 3. En Isaías capítulo 26, versículo 3, dice lo que también debemos de entregarle a Él como nuestro Dios. 26, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué linda la palabra del Señor. ¿Qué debo de entregar a Cristo? Según Isaías 26:3, mis pensamientos debo de vivir, dice este versículo, pensando en Él. ¿Podemos decir amén? No solo pensando que voy a comer al otro día, pensando que voy a salir a buscar que necesito. Debemos de amanecer pensando cómo agradecerle y darle palabras de adoración a Dios, de agradecimiento a Dios, porque esos pensamientos debo de entregarlo a Dios, a Cristo. Debo de vivir pensando en Él. Subraye esta palabra del Señor, Isaías 26, versículo 3. Tenemos que guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tenemos que estar en paz como hijos de Dios con nuestro prójimo, dice el Señor en esta palabra. Y por eso es que debemos de cuidar nuestros pensamientos, que honren y que agraden a Dios. Podemos decir amén, amén. Gloria a Dios. Y por último, ¿qué debo de entregar a mi Cristo, a mi Dios, aquel que murió por mí y por ti? ¿Qué debo de entregarle más? Aquí está la receta, a la luz de la palabra de Dios. Efesios, vámonos al libro de Efesios, la hermosa palabra de Dios. En el libro de Efesios, veamos lo que también debemos de entregar. Capítulo 5, Efesios, capítulo 5, versículo 15 y 16. Dice la palabra del Señor: mira pues con diligencia cómo andéis, cómo andás, no como necios, sino como sabios. Gloria al Señor. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hablábamos parte de esto en esta mañana, de aprovechar lindamente y hermosamente el tiempo para agradar y servir a Dios. Pero ¿qué debo de entregar a Cristo según esta palabra? Mi andar y mi cuerpo,
entregar a Cristo según esta palabra de Efesios 5, 15 al 16, mi andar, mi caminar y mi tiempo, porque los días son malos. Debo de mirar cómo camino, como necio o como sabio. Caminemos como sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Dios. Que Dios nos siga fortaleciendo con su bendita palabra. Y si en esta noche alguien quiere entregar su vida a Cristo, yo te animo, mi amigo, mi amiga. Yo te animo. Paz del Señor para todos, y que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.